Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos al Market Overview. Tenemos mercados negativos el día de hoy y mucho tiene que ver con una eh, sobre unas declaraciones que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el día de ayer respecto al COVID. Ahorita vamos a platicar un poco de eso. Eh, Siempre hay una explicación fundamental, que en este caso pues es la noticia respecto a lo que dijo el presidente, y otra explicación técnica, que es algo que ya habíamos platicado anteriormente. Ya sabemos, ya lo habíamos platicado, los niveles de resistencia, los niveles que tenía el mercado, que no podía subir o no podía superarlos. Y pues esa es la explicación técnica, que el mercado el día de ayer, el S&P 500, como lo estábamos observando, pues no pudo superar esas zonas, cerró debajo. Hoy pues, después de las declaraciones del presidente, pues se viene abajo. ¿Qué fue lo que comentó el presidente ayer? Dijo que venían las 2 semanas más críticas en la historia de Estados Unidos y que se estaba esperando entre 100,000 y 240,000 muertes. Por otra parte, en Nueva York hubieron declaraciones respecto al análisis de los per cápita, de los casos per cápita, siendo que allá en Nueva York son más altos que lo que fue en China, por ejemplo, o en Corea del Sur. Entonces, pues bueno, ha sido una situación bastante fuerte para Estados Unidos, y por eso estas declaraciones, pues lo habíamos notado un tanto más optimista el presidente de Estados Unidos. Ayer de plano ya fue como más objetivo y más realista. Siempre da pauta para decir que se va a basar en la actualización de los números, pero sí tuvo esta declaración de que pues está por vivir sus 2 peores semanas. Ahorita vamos a analizar un poquito cómo son las curvas en cuanto al crecimiento del COVID y cómo está correlacionado con el mercado financiero, porque pues sabemos bien que esta crisis, pues no, a diferencia de las anteriores que fueron, digamos, estructurales en cuanto al sistema financiero, por ejemplo, la última que fue en 2008, que tuvo que ver más con los créditos que estaban otorgando los bancos con calificaciones supuestamente altas que tenían dentro, pues realmente riesgos muy fuertes, porque no están haciendo evaluaciones adecuadas respecto a la gente a la que le están dando estos créditos. Ahorita no fue ocasionado por un problema de esa índole, sino es un problema completamente externo, que es esta parte de la pandemia. Japón prohibió la entrada a extranjeros, a gente de Estados Unidos, de Canadá, de China y de otros 46 países, o sea, prácticamente está bloqueando a todo el mundo. Tuvimos datos macroeconómicos dentro de la agenda de Estados Unidos, la agenda económica de Estados Unidos. Tuvimos datos importantes el día de hoy, datos respecto al mes anterior, al mes de marzo. Se publicaba la creación de nómina no agrícola. Este es un dato muy relevante, es cuántos empleos se están creando o se crearon o se destruyeron en el mes en cuestión. Y la lectura de marzo fue que se destruyeron o fue una pérdida de 27,000 empleos. Es un dato negativo, sin embargo es un dato mucho mejor a lo que se esperaba por el mercado. El mercado esperaba que fuera un decremento de 150,000 empleos y fue nada más de 27,000. El previo a ese mes, febrero, había sido de más 183,000 empleos. Entonces, febrero crecieron 183,000 empleos, marzo caen 27,000, se esperaba menos 150,000. De todas formas, es la primera vez que cae en casi 3 años. Había tenido un crecimiento sostenido, esta creación de empleos, durante 3 años en Estados Unidos, hasta este mes. Ya habíamos platicado ayer del PMI manufacturero en China. Estábamos comentando cómo había tenido ese rebote de un mes para otro. El día de hoy se dio ese mismo indicador, pero para Estados Unidos. Tuvo una lectura de 49.1 puntos, se esperaba 45, nuevamente arriba de lo esperado, y la anterior fue de 50.1. La lectura, o cómo se puede interpretar este indicador, debajo de 50 lo consideran como contracción. Ya si la cifra sigue manteniéndose estable, pues ya se considera una recesión. En todo caso, ambos indicadores importantes, fundamentales respecto a la economía de Estados Unidos, salieron
mejor de lo esperado. En el caso de México, pues Banxico publica una encuesta que hace a analistas y a bancos respecto a las expectativas de crecimiento que tienen para el país. El promedio que obtuvieron en relación al Producto Interno Bruto, al crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto para el 2020 fue de menos 3.99%, menos 4%, es lo que le está votando su encuesta o su promedio de la encuesta. Y según esto, esperan una inflación de 3.75 para cierre de año y un tipo de cambio de 22.27. La verdad, yo soy muy conservador y escéptico respecto a estas cifras, porque bueno, tan solo por la inflación, ustedes, pues no me dejarán mentir, ustedes si van al súper, sobre todo ahorita, pues puedes encontrar insumos o puedes encontrar, digamos, arroz, huevo, etcétera, que ha duplicado o triplicado su valor. Entonces, la inflación, recordemos que es una medida del crecimiento de los precios de una canasta de bienes de consumo básico, pues como por ejemplo el huevo, la leche, etcétera. Si estamos hablando que crece el 3.75 anual, estamos diciendo que en ese año en promedio los precios de esta canasta de insumos de bienes crecieron 3.75, sabiendo que hay unos que estamos observando que crecen a tasas muy superiores. Entonces, por eso digo son cifras oficiales, pero bueno, ustedes pueden sacar su inflación real conforme a lo que ustedes van comprando. También el dato del PIB, pues también se me hace bastante optimista. De hecho, JP Morgan, el banco americano, un banco bastante importante en Estados Unidos, había publicado que su estimación para el crecimiento del PIB o el decrecimiento del PIB en México era del menos 7. Entonces, casi duplicando lo que está arrojando la encuesta de Banco de México. Bueno, hoy tenemos el tipo de cambio otra vez trepando. Ya habíamos platicado la correlación que mantiene el tipo de cambio o el dólar respecto a los mercados financieros. Al no superar la resistencia del S&P 500 y caer, pues está haciendo que trepe el tipo de cambio nuevamente. Está trepando cerca del 3%, ya lo tenemos otra vez en 24.36. Ya les comenté respecto a la noticia o la nota fundamental que era precisamente esta parte de las declaraciones del presidente de Estados Unidos en cuanto a lo que está haciendo caer el mercado ahorita, pues superior al 4%. Pero la parte o la explicación técnica pues sería un poco lo que vimos el día de ayer. Ayer estábamos platicando respecto a estos niveles de 26.40. El mercado había intentado superarlos, este es el futuro del S&P 500. No lo había logrado, noten cómo justo hace sus máximos acá. Cierra por debajo, pero no dejó una vela con una mecha tan baja, no fue un rango tan amplio en el día. Se mantuvo pues, relativamente estable, pero el día de hoy abre con un gap bajista. Entonces la explicación técnica es esto, que no puede superar estos niveles, por eso se viene abajo, y apoyada con las declaraciones de Trump. Ahorita lo tenemos, como pueden apreciar, lo tenemos cerca de los niveles mínimos que hizo hace 2 días o hace 2 sesiones, que son más o menos por los 2.460 puntos. Sobre estos niveles se está medio estabilizando el mercado. ¿Por qué? Pues porque son niveles de soporte que esté teniendo en el corto plazo. Sin embargo, pues bueno, una vez que no logró superar estos niveles de resistencia y que está rompiendo los 2.500 puntos que ayer estaba comentando, pues la verdad es que el panorama se ve muy bajista, o las probabilidades están favoreciendo a los bajistas, ya que el escenario que estábamos planteando ayer, que o bien podíamos tener un rebote de gato muerto, que parece ser que así va a ser, o bien podría ser ya una recuperación más sólida, pues parece ser que es la primera, ¿no? O sea, si rompe estos mínimos, no logra mantenerse en este rango que está acá marcado, pues bueno, podemos tener caídas más fuertes que nos puedan llevar nuevamente a los mínimos que vimos el 23 de marzo. Y en su caso, también ayer está explicando respecto a la posibilidad de un patrón técnico que es una W o un doble piso. Es un patrón que he visto muchas veces en el mercado, sobre todo en el S&P 500, y es literalmente que el mercado
hace mínimos sobre estos niveles. Normalmente se topa con una resistencia por el 38.2 o el 50%, vuelve a llegar a los mínimos anteriores y hace una W. Esta W implica que estos son zonas probables de soporte, supera estos niveles y esta vez sí los logra superar, y lo que hace pues, es que podamos tener objetivos al alza que podrían ser coincidentes con lo que venimos ya platicando, los 3,000 puntos, incluso arriba de 3,000 puntos, 3,100 puntos. Pero bueno, todavía no sucede. Vamos a ver cómo... Antes de que pases a otro, Jesús Adolfo pregunta, ¿aplica el término Dead Cat Bounce? Precisamente eso es lo que estábamos platicando. ¿Cómo se llama, perdón? Jesús. Así es, Jesús, precisamente eso es lo que parece ser que eso es lo que está pasando ahorita, ¿no? Es un Dead Cat Bounce, es un rebote de gato muerto. Al parecer el gato ya lo habían matado, lo aventaron y rebotó para después volver a caer, porque no está superando esta resistencia. Bueno, ahorita todavía no sabemos, ahorita lo que tenemos que ver es cómo cierra el día de hoy. No, si no aguanta estos mínimos es mal augurio y inmediatamente, pues bueno, el siguiente nivel más probable que toque es precisamente esos mínimos del 23 de marzo. Otra posibilidad es que aguante estos mínimos, aguante este rango y el mercado rebote, o sea, cierre ligeramente arriba de estos niveles y pueda estar lateralizando sobre este rango. Es un rango entre los 2,640 puntos y los 2,450 puntos. Todo este rango podría estar lateralizando. Pero entonces digamos que es como una zona neutral, que si quieres tú ir corto, pues te vas a esperar a que rompa la baja aquí, esperando objetivos en esta zona de los mínimos del 23 de marzo. Si te quieres ir largo, necesitamos esperar a que supere esta zona de los 2,640 puntos. Eso es por la parte del criterio técnico o el punto de vista técnico. Otra cosa, pues hemos tenido, ya tuvimos un cierre de trimestre, ayer estábamos platicando un poquito respecto a cómo iba a terminar el mercado. Estábamos platicando que iba a cerrar en el orden del menos 23%, y fue así. El mercado estuvo por menos 22, 21%, me refiero al S&P 500. Y ha sido un trimestre bastante complicado, y prueba de ello es la siguiente estadística. Este es el peor trimestre en la historia del S&P 500. Un dato curioso es que, por ejemplo, en el Dow Jones, todas las emisoras que componen el índice Dow Jones tuvieron pérdidas, excepto una. En ese trimestre solamente una ganó, que fue Microsoft. ¿Y saben cuánto ganó? Ganó 0.01% en el trimestre. O sea, se quedó tablas prácticamente. De ahí en fuera, todas las emisoras tuvieron pérdidas. El peor trimestre en la historia para el West Texas Intermediate, es decir, para el petróleo. El petróleo se desplomó 66% en estos 3 meses. El peor trimestre para el Dow Jones en 124 años. En los últimos 124 años no había tenido un trimestre tan negativo como el que acabamos de vivir. Y, por el otro lado, el mejor trimestre en la historia para el VIX, que el VIX es el índice del miedo, es el índice de volatilidad, que como ya hemos platicado, pues es un índice que está inversamente correlacionado con el S&P 500, es decir, el S&P 500 sube, el VIX baja, el S&P 500 baja, el VIX sube. Entonces, fue su mejor trimestre en toda la historia, subiendo el 300%. Entonces, bueno, sin duda un trimestre para recordar, y algo pues completamente no visto pues en algunos casos en toda la historia del mercado. Les quiero mostrar, porque la pregunta ahora es, ¿qué sigue? Después de este trimestre tan negativo, después de estas cifras que estamos apuntando, y evidentemente que la gran mayoría de los inversionistas y fondos y demás, pues tienen minusvalías. Nosotros tenemos carteras que tienen minusvalías, obviamente tenemos clientes que tienen minusvalías. ¿Qué es lo que sigue después de este trimestre tan feo? O sea, ¿se va a acabar? ¿Se va a ir a cero el mercado? ¿Qué va a hacer? Evidentemente no. Para eso quiero mostrarles unas gráficas que me parecieron bastante interesantes. Es unas estadísticas respecto a lo que ha pasado pues, en la historia de los últimos 100 años por lo menos.
Fíjense esta tabla. Acá la pregunta es, ¿qué pasa después de una gran caída en el primer trimestre del año? ¿Cuál es el comportamiento o cuál es el desempeño en los últimos 100 años del mercado financiero, del S&P 500 específicamente? Fíjense, en 1933, en este trimestre, en el primer trimestre también del 1933, estamos hablando que fue esto después de la Gran Recesión, la depresión del 29, el S&P tuvo una caída del 15.46%. Esa fue su pérdida de todo el trimestre. ¿Qué fue lo que pasó en el resto del año? O sea, los siguientes 3 trimestres, ¿qué fue lo que sucedió? Subió el 70.4%. En 1935, el S&P cayó el 11%, en el resto del año subió el 59%. En el 38 cayó el 19.4%, subió el 55% casi. En el 39 cayó el 16%, subió el 13% en lo que restaba del año. Solamente en 2001, que cayó el 12%, el mercado decreció en lo que restó del año el 1%. Para 2009, que fue la última crisis que tuvimos, la crisis subprime, cayó el 12% en ese primer trimestre del 2009. También fíjense cómo es coincidente con los primeros trimestres, todo. El siguiente, lo que restó del año, subió casi el 40%. Ahora, como pueden ver, este primer trimestre ha sido el peor en toda la historia, que es lo que hemos platicado. Y en esta estadística podemos ver que caímos 20%. La pregunta es, ¿qué sigue ahora? Si la historia es un indicio de lo que podemos ver en un futuro, evidentemente podríamos esperar algo muy positivo en lo que resta del año. Y es parte de lo que les platicaba el día de ayer. Si tú tienes una visión inversionista de largo plazo y demás, ya tienes oportunidades para poder incrementar tu patrimonio, siempre y cuando seas disciplinado, seas paciente. La paciencia paga mucho en este negocio. Y esto se lo estoy comentando porque muchas veces suceden acontecimientos como este, donde tenemos pérdidas fuertes en el mercado y tenemos eventos tan coyunturales como lo del COVID y demás. Los inversionistas se desesperan, sacan sus posiciones, liquidan sus posiciones del mercado, liquidan los portafolios y demás. El mercado se recupera y ellos se quedan fuera y forman parte de esa estadística, desafortunada estadística, donde la gran mayoría de los participantes en el mercado pierde dinero. Entonces, hay que ser cautelosos, sí, disciplinados, pero también pacientes. Y no perder la objetividad de la tendencia de largo plazo, que como ya hemos analizado, pues es alcista. Entonces, en promedio, después de un gran declive o una gran pérdida en el primer trimestre, el mercado ha ganado el 39% en promedio o una mediana de 47%. De 6, 5 han sido positivos, 1 ha sido negativo con apenas el menos 1%. Otra cosa que puede apoyar y que tiene que ver mucho con la ciclicidad del mercado es, hay meses buenos, hay meses malos históricamente hablando. Noten cómo esta es una estadística desde 1950 y acá lo que están haciendo es dividir por color. Los que están en azul es si tomamos una muestra desde 1950 hasta ahora. Si está en naranja, son los últimos 20 años. Si está en gris, son los últimos 10 años. Y si está en amarillo, son los años de elección. Evidentemente, la que tiene más peso es la de 1950, la azul, porque es la que tiene una muestra más amplia. En todo caso, en algunos meses, tenemos, dependiendo de la muestra que se tome, unos que son negativos, otros que son positivos. Pero quiero que denoten que hay meses donde, independientemente de la muestra, históricamente, en promedio han sido meses positivos para el mercado. Acabamos de pasar uno, que fue en marzo, que fue pues, de plano muy negativo, pero ahorita viene otro que, según la estadística, es positivo en las 3 muestras, en las 4 muestras que se presentan, ¿no? Que es precisamente abril. Entonces, bueno, nada más es un indicio, una estadística que quise compartirles. Ya les había comentado, ya sabemos todos que el catalizador de esta gran caída pues, ha sido definitivamente el crecimiento en los casos de contagios del COVID, del coronavirus. Acá les quiero mostrar otra tabla que me pareció bastante importante, bastante interesante, que es
Acá lo que están haciendo ellos es que están comparando el S&P 500 o el desempeño del S&P 500 contra el crecimiento de los casos en Estados Unidos y a nivel mundial por el COVID. Solo que tiene la peculiaridad de esto que el S&P 500, el eje del S&P 500 está invertido, porque sabemos que desde junio pues el S&P 500 ha ido cayendo. Y acá lo que estamos viendo es que el S&P 500, que es esta línea azul, está subiendo o ha subido. Entonces invirtieron el eje para que fuera de menos a más. Y entonces lo que tenemos es que conforme estas líneas son las amarillas, es los casos en el resto del mundo, y las azules son los casos solamente en Estados Unidos. Entonces, ¿cuál es el resultado o cómo es la lectura de esta gráfica? Conforme se van incrementando los casos, o se han ido incrementando los casos a nivel mundial del COVID, el S&P 500 pues ha ido cayendo, ¿sí? Porque aquí está invertida, ¿no? Entonces esta curva ha venido, lo hacen así para que veas la correlación entre cómo va subiendo respecto al número de casos. Conforme se han estabilizado los casos a nivel mundial, porque podemos ver acá el número de casos, lo podemos ver aquí en amarillo, vean cómo tocó su techo apenas hace unas semanas, o una semana, cómo acá ya tenemos un pequeño decremento que viene acompañado con un decremento en esta línea del S&P 500, que lo que significa es que en ese periodo el S&P 500 pues, ha tenido un rebote. Y sí, eso es lo que hemos visto, ¿no? Técnicamente, que en la última semana el mercado ha tenido un rebote, va asociado con este declive o con esta estabilización que ha tenido los casos del COVID a nivel mundial. Sin embargo, como esta gráfica está también dirigida, o más bien con el objetivo de analizar el mercado con los casos específicamente en Estados Unidos, si bien es cierto que a nivel mundial se están estabilizando, en Estados Unidos todavía no vemos el techo. Vean cómo las líneas azules todavía siguen de manera creciente, todavía siguen con una tendencia alcista y todavía, a diferencia de acá, no hemos tenido casos menores, que viene muy en línea con lo que dijo el presidente Trump. Tenemos todavía 2 semanas muy importantes y muy críticas, porque esperan precisamente que en estas 2 o 3 semanas se pueda ver el pico o el techo de los casos de coronavirus y de ahí ya pueda venir una estabilización. Y si ya empiezan a estabilizar los casos del COVID en Estados Unidos, como lo están haciendo en el mundo, o por ejemplo en China o en Italia, eso junto a esta fuerte caída que hemos tenido en este trimestre y junto a estas estadísticas que ya les mencioné de lo que ha pasado históricamente con el S&P 500 cuando tenemos estos declives, pues nos dan señales que podemos tener un mucho mejor trimestre y un mucho mejor resto de 2020 para los mercados financieros. Entonces, por eso mi mensaje con estas gráficas, con estas estadísticas es: no se desesperen, no seamos emocionales en el sentido de que nos guste tomar pérdidas, comprar caro y vender barato, ¿no? Otra cosa que les quería comentar es, bueno, precisamente respecto a siguiendo un poquito esta parte del COVID y lo de la curva, de cómo está creciendo y demás, les estaba comentando que en Italia y en China ya se están estabilizando. Ahorita les voy a mostrar las curvas. Ahorita en el resumen de cómo están los casos, en Estados Unidos lidera la tabla con 198,000 casos confirmados y 4,348 muertes. Y pues como les explicaba, esperan que sean de entre 100,000 y 240,000 muertes para que lleguen a un pico y ya de ahí empiece a estabilizarse. En Italia tuvieron o han tenido 110,000 casos, en España 102,000 y en China tuvieron 81,000. En el caso de México andamos por los 1,215 confirmados y 29 muertos. Les quiero mostrar la curva. Que no está cargando. Un segundo. Les voy a mostrar acá porque me está tardando en cargar. Pero miren, lo que les quería mostrar es, primero les voy a mostrar el caso de China,
y después el caso de Italia, para que ustedes puedan apreciar de lo que estoy hablando respecto a cómo vamos viendo que se va estabilizando. Miren, y esto es algo importante porque, de hecho, les comparto que, por ejemplo, acá nosotros en la firma, hoy es el último día que venimos, que estamos físicamente acá. Ya les había comentado que la gran mayoría de los chicos ya están haciendo home office, pero todavía somos 4 o 5 personas que todavía seguimos viniendo. A partir de hoy ya vamos a dejar de venir y lo pasamos todo completamente home office, en línea. Afortunadamente, el negocio en el que estamos es de esos negocios que tiene esa facilidad de hacerlo todo en línea. ¿Por qué? Es parte del mensaje. Tengo 2 mensajes este día, la parte del mercado, la parte de la luz al final del túnel, por así decirlo, y la parte de la importancia que le tenemos que dar a este tema del COVID, sobre todo aquí en México, donde pues apenas vamos a empezar a experimentar esta subida que ya presentaron otros países como China y como Italia. Bien, este es el caso de China. Fíjense cómo la parte de acá, la línea morada, que es la parte más alta, pues son los casos de la gente infectada o confirmada. Y lo que quiero que noten es cómo es algo exponencial. Es decir, o sea, tenían, por ejemplo, en enero, tenían 547 casos. Pero para febrero, para el 15 de febrero, ya tenían 68,000 casos. O sea, quiero que noten que el crecimiento es realmente exponencial. O sea, pasas de tener 5 casos, después 100 casos, después 1,000 casos, después 20,000 casos. O sea, va siendo exponencial hasta que llega un techo y llega una estabilización. Y esto es de lo que se estaba hablando hace rato, y por eso es que, evidentemente, la gráfica que les mostré, donde está comparando contra la curva invertida del S&P 500, muestra que a nivel mundial ya se está estabilizando, incluso ya está decreciendo. ¿Por qué? Pues porque acá podemos verlo en China. Miren cómo a partir de finales de febrero, cómo ya está completamente estabilizado. Entonces, digamos que ya vieron su techo y ya se está estabilizando el número de gente que está contagiada. En el caso de Italia es otro caso, es muy similar. Miren, y de Italia, pues es muy similar a lo que podríamos tener desafortunadamente en México. Vean cómo comenzaron relativamente con muy pocos casos, o sea, bien, tenían el 1 de febrero, tenían 2 confirmados. Después, para el 9 de febrero, ya tenían 3 confirmados. Entonces, pues bueno, no era tampoco tan preocupante, ¿no? Después se mantuvieron así hasta el 19 de febrero y después, súbitamente, para el 21 de febrero ya tienen 20. Después tienen 155 para el 23 de febrero y su pico lo tuvieron, o parece ser que lo están teniendo, con 105,000 casos el 31 de marzo. Entonces, necesitamos aprender mucho de lo que han vivido otros países, necesitamos aprender mucho de esta curva, como aparentemente, o sea, comienza algo pues normal y demás, comienza algo como estable, algo relativamente controlado, y de pronto se cambian las cosas y se disparan. Y pues bueno, acá lo hemos vivido con el gobierno, que bueno, de hace 2, 3 semanas que el presidente decía que se abrazaran y se besaran, a hace unos días que ya el speech ya es de que ya estamos en fase 3, ¿no? Entonces, esto nos va a cambiar muy rápido, de manera muy, muy rápida, nos va a cambiar mucho la situación. Entonces, mi mensaje en esta ocasión, aparte del mercado, es tómenle seriedad a esto. Si es una medida muy responsable esta parte de quedarse en casa. Lo que ellos pretenden es, evidentemente sabemos que pues gran parte de la población se va a contagiar o nos vamos a contagiar, pero lo que se pretende es evitar que todo sea como una estampida, que estos casos sean que sea este crecimiento exponencial y que no podamos, y que los recursos en medicinas y en hospitales y demás no se den abasto porque sea demasiada gente. Entonces se busca que sea como que más estable. Va a pasar, hay que tomar las medidas. ¿Y cuáles son las medidas? Pues precisamente eso, eviten estar en lugares concurridos. Si tienen la facilidad de trabajar en casa, háganlo. Es importante porque aparte lo peligroso de esto es que, pues como bien sabemos,
el periodo de incubación pues es amplio, o sea, estamos hablando de 2 o 3 semanas. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, yo me voy a resguardar a mi casa y no voy a saber en 2 o 3 semanas si ya tengo si ya estoy infectado, ¿no? Si estoy aislado y pasan 2 o 3 semanas y no tengo nada, puedo decir que ya salí de esa zona, digamos, de peligro. Entonces, si sigo conviviendo con gente y sigo haciendo mi vida normal, pues vamos a ir recorriendo ese periodo de prueba para saber si estás infectado, y pues lo cual pone en riesgo a mucha gente. Y como ya hemos platicado, desafortunadamente, pues la gente más vulnerable es la gente adulta, los niños, los pequeños y la gente que tenga algún padecimiento. Entonces, pues bueno, seamos responsables, y así como los mercados nos enseñan a aprender sobre la historia, si ustedes se fijan, el análisis técnico se basa mucho en poder saber, en poder buscar un indicio de lo que va a ser el mercado basado en lo que ya hizo históricamente. Es lo mismo que nos está mostrando la historia, en este caso de China y de Italia. No sé si tengan alguna pregunta relacionada con el mercado. Hay varias preguntas. Primero, te preguntan que si llegase a existir una guerra Estados Unidos-Irán, ¿cuál sería el panorama? Esto se refiere porque Irán declaró que Estados Unidos no ha levantado las sanciones económicas y esto le cuesta trabajo para combatir el coronavirus, pero Mike Pompeo dijo que la sanción no está, o sea, excluye lo que es los medicamentos y todo eso, y pues ya está, pero esa es su pregunta es la pregunta que nos hacen de si llegase a existir una guerra Estados Unidos-Irán. Sí. Bueno, ya en ese escenario, pues bueno, ya nos llovería sobre mojado definitivamente. Veo complicado que se dé ese hecho. Sabemos que ha habido, o sea, hay cambios de paradigmas en todo, y respecto a la situación de la guerra, ya ahorita ya no son tan bélicas, o ya no es una cuestión de armas y demás, sino o ya son como, digamos, sicarios financieros. Una forma de presionar, y prueba de eso es, pues, Cuba, Venezuela, ¿no? Propio Irán. Una forma de presionar y de poder, no más bien de la forma militar, sino poder someter a otros países, o hacerlos que se ajusten a los lineamientos de Estados Unidos. Sus aliados son precisamente de esto, con las sanciones económicas. Las sanciones, por ejemplo, con Venezuela, cuando estuvo Hugo Chávez, y luego con Maduro, pues bueno, las sanciones te aíslan económicamente hablando, o sea, desde congelar cuentas bancarias de gente de primer nivel en Estados Unidos, del gobierno, hasta prohibir proyectos de inversión para ese país, y en general no solamente de Estados Unidos, sino de todos sus aliados. Evidentemente, por ejemplo, ahorita en esta situación donde hemos tenido un petróleo pues muy abajo, pues evidentemente le pega a muchos de los países que dependen de este commodity, y muchos de esos países pues son países que son históricamente enemigos de Estados Unidos, ¿no? Entonces, definitivamente, pues esta situación les agrava más todavía su situación económica, por la pregunta muy atinada que estás haciendo. Yo vería difícil que se dé, pero en caso de que se dé, pues bueno, nuevamente nos sujetaríamos a revisar los niveles y demás, porque creo que mucho de este ruido, a diferencia del COVID, que es algo que ha sido inesperado en cuanto al crecimiento, o sea, si bien es cierto que el mercado ya como que lo estaba descontando, esas curvas tan exponenciales que se han tenido, pues han sido pues demasiado dramáticas, demasiado drásticas. Todo este tema de pleitos que han tenido por hegemonía y demás entre Estados Unidos y contra otros países que no son aliados suyos, es algo que ya venimos viendo desde hace bastante tiempo, es algo que ya de alguna forma, ya desde mi modo de ver las cosas, ya prevé el mercado. Entonces, número uno, no creo que se dé. Número dos, si se da, no consideraría tan fuerte la situación. Ahora, como siempre hemos platicado, bueno, para el mercado me refiero, como siempre hemos platicado, operamos bajo niveles, ¿no? No operamos bajo expectativas, operamos bajo supuestos de que yo quiero, yo creo, yo espero, ¿no? Operamos bajo niveles.
sobre esos niveles nos cubrimos. Si porque se dio la guerra o si porque se surgió una nueva pandemia, lo que tú quieras, se cae el mercado y los rompe, pues salimos. Esa es la disciplina que tenemos que llevar como inversionistas. Vemos que ya el mercado está haciendo nuevos mínimos en el día, lo tenemos en menos 4.6 el futuro del S&P, ya está en 2.450 puntos. Y bueno, todavía está superior a los niveles mínimos que vimos el día lunes, que el día lunes generó un mínimo en 2.445. Ahorita todavía está esta zona, o sea, bien podría ser el mercado, digo, ya le queda media hora, pero bueno, pues bien podría tener un rebote acá y cerrar justo sobre esa zona para dejar a gente que todavía no tiene esa señal de venta ni tampoco tiene esa señal de ir corto, o bien podría cerrar debajo, ¿no? Vamos a ver qué es lo que sucede, ya ahorita ya falta muy poco tiempo, ya se ve complicado. Algo que me llama mucho la atención ahorita que estoy analizando el cotizador es que tenemos un día muy negativo en el mercado, o sea, estamos hablando casi del 5% de caída, y por el contrario, tenemos el VIX positivo, pero apenas 7%. Cuando vemos lecturas del mercado de menos 4, normalmente el VIX lo tenemos trepando el 15%, el 20% más, porque realmente está correlacionado inversamente, pero además está digamos, apalancado, o sea, su movimiento se maximiza demasiado, y ahorita me llama mucho la atención que pues lo tenemos relativamente optimista o positivo. Vean cómo la vela que tenemos acá o como termómetro que tenemos acá está completamente rojo, lo cual quiere decir que estamos justo en mínimos de la sesión en el mercado, pero el termómetro del VIX está a la mitad, es decir, no está en máximos de la sesión, debería estar en máximo de la sesión y a mi modo de ver debería estar mucho más alto. Es un dato curioso que ahorita observé. Y bueno, del lado de México, pues también tenemos ahí una caída, en esta ocasión más contenida. Ya habíamos hablado ayer, ya les había explicado un poquito de los niveles que veía, que ya empezaba a ver México atractivo. Y vean, curiosamente, ahorita en México está pues, más defensivo que Estados Unidos, ¿no? Mucho de esto denota que está en esa zona relevante de soporte que hemos visto pues, en los últimos años. Cae menos 1.67% contra casi menos 5% del S&P 500. Tienes dos preguntas. Sí. Uno, ¿cómo ves a Ford? Y otra, ¿cómo ves a Cemex? Híjole, Cemex. Bueno, Ford no la he analizado, pero bueno, ahorita la checamos. A ver, vamos a... Preguntan sobre Ford y sobre el buen Cemex. A ver, Ford con ticker F, pues miren, esta es la gráfica diaria, vean cómo, acá es donde tenemos que operar, si tú operas trading en el corto plazo, acá tenemos una señal de compra, pero vean cómo acá no logra superar estos niveles de resistencia entre 5.80 cercanos a 6, y vean cómo el mercado, la acción cae. O sea, estos serían los niveles que yo hubiera ocupado si hubiera entrado largo acá, estos niveles de stops. Miren cómo acá estos niveles de $5 precisamente son los niveles de stop donde el precio reaccionó y pues, se mostró un poco, detuvo ese retroceso hasta el día de ayer y el día de hoy. O sea, si hubiera salido el día de ayer, te hubiera anticipado la caída del día de hoy o te hubiera prevenido respecto a la caída del día de hoy. Esto en time frame diario, en el time frame semanal. Vamos a verlo en un poquito más de mayor plazo. Vamos a ver mensual. Fuerte caída que ha tenido la emisora. Y miren, los únicos niveles relevantes que coincidieron con este nivel, con este mínimo que tuvo, el mínimo que hizo en el mes pasado fue en $3.96 $3.96, y esos niveles nada más son coincidentes un poco con los niveles que tuvo, pues, esto que fue en el 91. Fíjate, lo tenemos a precios del 91, de 1991, ¿no? Entonces, bueno, realmente pues, la lectura es claramente bajista, es claramente bearish. Si tú haces, te repito, si tú haces trading en el corto plazo, no tienes ahorita un catalizador, un cero para entrar, desde mi perspectiva. Si estás viéndolo de muy largo plazo, o si estás haciendo tipo value investing y demás, pues bueno, podríamos empezar en acumular. Digo, aquí lo malo es que el precedente de los mínimos lo tenemos precisamente en 2009, cuando pues realmente las automotrices quebraron y las tuvo que rescatar el gobierno. Miren,
lo que está barato siempre puede estar más barato. O sea, el precedente del mínimo de Ford es $1. Ahorita lo tenemos en 4, ¿no? Entonces, yo sería muy cauteloso y en general, no solamente con esta emisora, sino con todas, siempre, en mi opinión, hay que ver el mercado, hay que ver los índices. Si los índices muestran debilidad en general, o sea, si tenemos un Dow débil, un S&P débil, un Nasdaq débil, un Russell débil, un Dow Transportes débil, muy aventurado entrar en una posición individual en una acción. En el caso de Cemex, voy a analizar CX. CX es digamos, la hermana mayor, la que cotiza en Estados Unidos. Vean cómo la tenemos en niveles de 1.92. Llegó a ser mínimos en 1.57 y fue el mes pasado. Fue un buen nivel de entrada especulativa, pero realmente miren cómo está haciendo mínimos históricos. De hecho, ese fue un mínimo histórico. O sea, ¿qué lectura tenemos acá? Pues continúa siendo máximos menores, mínimos menores también. O sea, también la lectura es bastante bearish. En el corto plazo, pues eh, ayer tenía una señal de entrada aquí, ¿no? O sea, tú entraste ayer, aquí todavía todavía no podíamos mantener la posición, ¿no? Yo sugeriría stops por niveles de 1.80, por aquí yo sugeriría un stop, ¿no? Que fueron precisamente los mínimos de ayer. Si piensas entrar hoy, pues bueno, este es un poco distinto porque pues, está correlacionado con el mercado mexicano, ¿no? Y como vimos, el IPC o México se está mostrando un poquito más defensivo que Estados Unidos. Si Estados Unidos no vulnera ese rango que estamos comentando, logra lateralizar y logra rebotar en los siguientes días y México hace lo propio, pues bueno, esta emisora podría también tener un rebote interesante. Y me parece una relación riesgo-beneficio pues atractiva si tú tienes un perfil más arriesgado. Bien, tú puedes entrar por acá a niveles actuales que están en 1.94, si tú estás buscando a lo mejor un objetivo más arriba, o sea que en inicio tenga que superar estos 2.30, ¿no? Que es donde tienes esta media de corto plazo, pero si buscas, por ejemplo, niveles de 3 en el mediano plazo, o sea, estamos hablando de un upside del 50% contra un downside del 8%, entonces la relación riesgo-beneficio es de casi 7-1, es atractivo, pero te digo, sí vería mucho lo que está haciendo el mercado, los índices en general. ¿Otra duda que tengan, Pablito? Sobre, a ver, América Móvil, FEMSA, Walmex, Banorte. Hijo de América, muy enferma. En general, bueno, muchos amigos operan en México. Creo que a ver, vamos a ver el EWW porque esa creo que no la hemos analizado. Y el EWW también es importante, pues porque como sabemos es México en dólares. Miren, en el corto plazo pues se ve más débil que el IPC. En un largo plazo pues ya no está vulnerando los mínimos del mes pasado. El mes pasado generó mínimos por 25 y ahorita lo tenemos en 26.87, entonces pues bueno, los mínimos que tuvo en 2009 estuvieron cercanos a 21.60. Yo creo que sería importante que tuviéramos el EWW arriba de los 29, nuevamente arriba de los 29 para ser más optimistas en el corto plazo y que sea coincidente con esos índices de Estados Unidos que les comento. En el caso de las acciones mexicanas que platicaban, que es América Móvil, supongo que estará muy similar al IPC porque pues, es una emisora muy correlacionada. Déjenme la busco acá. MXL. Déjenme la checo. Voy a bajar una gráfica que tengo acá arriba porque el ticker es un tanto distinto aquí en el sistema. Entonces, es AMXL-MEX. Este es América Móvil. O sea, Telcel.
Vean, me parece que hace tiempo ya había analizado un poco América Móvil, pero América Móvil tiene una zona muy clara de venta siempre sobre los 17 medios. Miren cómo históricamente 2007, 2012, 2018, este año no lo logró, pero históricamente esta es una zona de venta. O sea, en este umbral de años ha oscilado entre los 10 y 17, 18. Ahorita en el time frame mensual, pues ya vimos que este mes precisamente logró tocar los mínimos que había tocado el mes pasado. Vean cómo de hecho está haciendo aquí una especie de doble suelo. Miren cómo está acá. El día de hoy, de hecho, rebotó respecto al mínimo, rebotó justo sobre el mínimo que hizo, debe ser el 17 de marzo. Bien, como hizo un mínimo sobre los 13.45 y sobre ese nivel está rebotando. Creo que sí, o sea, en general, lo que ya. ¿Le puedes poner silencio? En general, pues lo que estaba comentando respecto al mercado mexicano, o sea, depende mucho de tu approach como inversionista o como trader. Si realmente es un trader de corto plazo, yo esperaría que recuperara 14.50 para poder participar. Si eres un inversionista de más mediano plazo y demás, pues ya vimos que el IPC está cercano, está en zonas bastante atractivas de soporte y el ser una emisora pues muy correlacionada o con una beta muy alta respecto al IPC, pues bueno, podríamos pensar en ir acumulando posiciones, aunque en el corto plazo, como la gran mayoría de las acciones, pues se ve todavía bastante débil. Creo que no nos va a dar tiempo de poder analizar cada una de las emisoras que me comentan. Me preguntan una última que sería el uso. El uso del petróleo. El petróleo, a diferencia del mercado, hoy lo tenemos positivo. Hoy lo tenemos más 2.15. Está en 4.30. Y acá miren, qué bueno que preguntan del uso porque acá tengo una gráfica de largo plazo. Miren, quiero que noten este movimiento, esta tendencia de muy largo plazo que está haciendo el uso. Eso estoy hablando de una tendencia desde el 2006. Noten como un canal perfectamente respetado, un canal bajista, y como pues el mínimo que vimos en el mes pasado, pues es muy cercano, muy coincidente con esta línea bajista que une los mínimos de 2009 y de 2016. Entonces, pues bueno, esta zona, para mi modo de ver, pues ya es o sea, para irse largos, creo que las probabilidades favorecen más a los largos que a los cortos sobre esta zona. O sea, ya el tiempo de ir largo, pues ya fue sobre estos niveles de 15, de 12. Ahorita ya después de esta caída tan impresionante que hemos tenido, pues ya lo tenemos ya más en la parte baja que en la parte alta de esta tendencia. Y pues bueno, prueba de eso es que está muy correlacionado con el mercado. O sea, normalmente el petróleo va muy de la mano con el S&P 500, entonces vemos días como hoy que son muy negativos para el mercado, cayendo cerca del 5%, pues son días muy negativos para el petróleo. Y hoy tenemos el mercado menos 5 y el petróleo más 2. Eso nos habla de esa ya excesiva sobreventa que ha tenido y pues bueno, para eso muestro esta gráfica de largo plazo. Jorge pregunta, perdón, no podía escribir, escuché que a partir de mañana harán home office, ¿cómo lo harán? Te digo porque la infraestructura de Black Bull es muy compleja en sus instalaciones. ¿Qué tal, mi George? Pues sí, mira, ya no vamos a estar aquí físicamente, pero pues bueno, seguimos manteniendo el contacto por correo, por las redes, por teléfono, por el WhatsApp. Afortunadamente, pues bueno, lo que les comentaba, pues este negocio, la gestión de las cuentas, de los portafolios y demás, pues todo se puede hacer vía a distancia, ¿no? Entonces, pues bueno, yo por ejemplo, ahí en mi casa, en la casa de todos ustedes, ya he provisionado para poder operar desde ahí, y también lo ha hecho así nuestro equipo de back office, y pues también nuestros asesores también están haciendo home office desde hace algunos días. Entonces, pues bueno, realmente no vamos a tener ninguna afectación más que pues el poder recibir gente aquí en las oficinas, porque pues no vamos a estar, o el contestar los teléfonos directamente de aquí de las oficinas. Vamos a ver si podemos generar algún follow para poder ligar el teléfono de las oficinas
al personal o al de mi asistente, por ejemplo, que bueno, eso sí, creo que es bastante viable, y de esa forma no poder, no perder el contacto con todos nuestros clientes y amigos. Pues bueno, ya estamos a 20 minutos del cierre, ya ajustándose aún más el mercado, va a cerrar en low. En low es el low of the day, los mínimos de la sesión, un día bastante bearish. Les reitero lo que les comenté respecto a las precauciones que tengan en cuestión de esta pandemia, y que, pues bueno, vamos a salir adelante nada más tomando las medidas debidas, y que el mercado nos va a brindar unas oportunidades impresionantes, ¿no? O sea, no hay que desesperarnos y hay que ser fríos en ese sentido. Les agradezco mucho su atención. Nos estamos viendo el día de mañana, ya desde casa. Cualquier duda o cualquier cosa que no hayamos contestado, que no nos haya dado tiempo, porque nos hemos extendido bastante, pues por favor háganlo saber ahí en las redes, y pues con gusto les mandamos alguna respuesta o análisis vía ese medio. Gracias, nos estamos viendo.